Después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿En qué contexto ocurre Isaías 6 verso 8? El versículo está en el contexto de la visión que Isaías tiene en el templo, donde ve al Señor sentado en su trono rodeado de serafines. Antes del llamado, Isaías reconoce su pecado y el del pueblo, y es purificado con un carbón encendido en sus labios. Después de ser limpiado, Dios plantea la pregunta, ¿a quién enviaré? Es en ese momento cuando Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué significa heme aquí? Heme aquí expresa disponibilidad total, rendición y disposición a obedecer sin condiciones. Isaías no pregunta a dónde irá ni qué tarea le asignarán, simplemente se ofrece voluntariamente. ¿Por qué Dios pregunta, ¿a quién enviaré, si Él conoce todas las cosas? Dios no pregunta porque no sepa la respuesta, sino porque quiere invitar a alguien a participar de su obra. La pregunta revela que el llamado de Dios implica una decisión voluntaria, no una imposición. ¿Por qué Isaías se ofrece voluntariamente? Isaías se ofrece porque ha experimentado la santidad de Dios y ha sido purificado. Cuando alguien recibe el perdón y la gracia divina, nace el deseo de servir a Dios por gratitud y amor. ¿Qué nos enseña Isaías 6 verso 8 sobre el llamado al servicio? Enseña que el llamado no se trata solo de capacidades, sino de disponibilidad. Dios llama a los dispuestos, no necesariamente a los más preparados, porque Él capacita a quienes dice sí. ¿Qué importancia tiene la purificación antes del envío? Antes de ser enviado, Isaías es limpiado con un carbón encendido. Esto simboliza que nadie puede servir eficazmente a Dios sin antes ser transformado y purificado por Él. ¿Cómo se relaciona este versículo con la misión cristiana hoy? Al igual que Isaías, cada creyente es llamado a compartir el mensaje de Dios. La disposición para decir heme aquí sigue siendo fundamental en la evangelización y en cualquier ministerio. ¿Qué implica la frase envíame a mí? Implica aceptación del llamado, disposición a actuar y asumir la responsabilidad. Isaías no delega en otros, toma la misión como personal. ¿Cuál es el significado espiritual del envío? El envío representa ser portador de la palabra y la voluntad de Dios. No es solo una tarea física, sino una misión espiritual que involucra obediencia, fe y compromiso. ¿Por qué Isaías no pide detalles antes de aceptar? Porque su respuesta nace de la confianza total en Dios. Quien se ofrece verdaderamente no pone condiciones, sino que se somete al plan divino. ¿En qué contexto histórico se encuentra Isaías 6? El versículo está en el año de la muerte del rey Usías, un tiempo de crisis política en Judá. Isaías recibe su llamado profético en medio de la incertidumbre nacional, lo que resalta que el plan de Dios trasciende las circunstancias humanas. ¿Qué ocurre antes del versículo 8 en Isaías 6? Antes, Isaías ve al Señor sentado en su trono, rodeado de serafines que proclaman Santo, Santo, Santo. Luego, Isaías reconoce su pecado, es purificado con un carbón encendido en sus labios, y entonces escucha la voz de Dios. ¿Por qué es importante la visión del trono antes del llamado? Porque muestra que el servicio a Dios nace de una revelación de su santidad y gloria. No se trata de un simple activismo, sino de responder a un Dios soberano. ¿Qué simboliza el carbón encendido en los labios de Isaías? Simboliza purificación y perdón. Antes de hablar en nombre de Dios, Isaías debía ser limpiado del pecado, enseñando que la santidad precede al ministerio. ¿Por qué Dios dice, ¿a quién enviaré, en plural quién irá por nosotros? El plural indica un lenguaje de majestad y puede reflejar la Trinidad. También puede expresar la participación del Consejo Celestial. ¿Por qué Isaías responde inmediatamente? Porque después de experimentar la gracia de Dios, nace un deseo profundo de servir. Su respuesta es espontánea y fruto de gratitud. ¿Cómo influyó la experiencia personal de Isaías en su llamado? Su encuentro con la santidad de Dios lo llevó a reconocer su pecado, recibir perdón y luego sentirse apto para la misión. El llamado surge después de la transformación personal. ¿Qué relación hay entre Isaías 6 y el resto del capítulo? Después del versículo 8, Dios le da una misión difícil, predicar a un pueblo endurecido. Esto muestra que decir heme aquí no siempre significa una tarea fácil. ¿Qué significa que Isaías no pregunte por detalles antes de aceptar?
Muestra confianza absoluta en Dios. Isaías no negocia ni condiciona su obediencia, sino que se ofrece incondicionalmente. ¿Cómo se conecta Isaías 6 con la misión profética en la Biblia? Se conecta con el patrón bíblico: Dios llama, purifica, y luego envía a Moisés, Jeremías, los apóstoles. Siempre hay un encuentro con Dios antes del envío. Significado teológico y doctrinal. ¿Qué revela Isaías 6 sobre la naturaleza de Dios? Revela que Dios es un Dios misionero que busca mensajeros para cumplir su propósito. Él llama, pero no obliga, espera una respuesta voluntaria. ¿Cómo se relaciona este versículo con la doctrina del libre albedrío? La pregunta de Dios muestra que el llamado no es forzado, el ser humano responde libremente. Isaías dijo sí por decisión personal. ¿Qué enseña sobre la santidad y el servicio? Enseña que la santidad es condición previa al servicio. Dios purificó a Isaías antes de enviarlo, indicando que la santidad capacita para la misión. ¿Qué nos dice sobre la gracia de Dios? Que antes del envío, Dios limpia al pecador. Isaías se sentía indigno, pero Dios lo transforma, mostrando que el llamado es por gracia, no por mérito. ¿Qué conexión tiene Isaías 6 con la Gran Comisión en Mateo 28? Ambos textos muestran un llamado a ir y proclamar el mensaje de Dios. Isaías en el contexto de Judá y los discípulos en el contexto mundial. ¿Cómo se refleja la Trinidad en este versículo? El plural "¿quién irá por nosotros?" sugiere la participación de la Trinidad en la misión, anticipando la obra del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo explica la soberanía y la participación humana? Dios es soberano, pero invita a la cooperación humana. Él podría hacerlo todo solo, pero elige trabajar con mensajeros. ¿Por qué la pregunta "¿quién irá?" es una invitación y no una orden? Porque Dios respeta la voluntad humana y busca un servicio voluntario, no por obligación. ¿Qué relación tiene este versículo con el concepto de vocación? Isaías 6 muestra que la vocación no es simplemente un empleo, sino un llamado divino que implica propósito, obediencia y misión. ¿Qué enseña sobre la respuesta del creyente? Que la respuesta debe ser inmediata, total y sin condiciones, confiando plenamente en Dios. Aplicación personal y espiritual. ¿Cómo puedo aplicar Isaías 6 en mi vida diaria? Estando dispuesto a servir donde Dios me necesite, ya sea en la iglesia, en mi familia o en el trabajo. Significa tener un corazón disponible. ¿Qué obstáculos me impiden decir heme aquí? El miedo, la falta de fe, el apego a la comodidad, el pecado no confesado, o la falta de comprensión del llamado de Dios. ¿Por qué muchos cristianos no responden al llamado? Por falta de disposición, temor a perder cosas materiales, falta de entrega total, o porque esperan condiciones perfectas. ¿Cómo puedo preparar mi corazón para decir heme aquí? Orando, confesando pecados, buscando la santidad, y pidiendo a Dios sensibilidad para escuchar su voz. ¿Qué significa para mí envíame a mí en el contexto actual? Significa estar dispuesto a evangelizar, ayudar a los necesitados, servir en la iglesia, o cumplir la misión donde Dios me coloque. ¿Es necesario ser perfecto para decir heme aquí? No, porque Isaías tampoco lo era. Dios purifica, capacita y fortalece a quienes están dispuestos. ¿Cómo se relaciona este versículo con la obediencia radical? Decir heme aquí es rendirse sin condiciones, confiando que el plan de Dios es mejor que el propio. ¿Qué pasa cuando digo heme aquí pero luego dudo? Dios es paciente, pero espera firmeza. La duda puede ser vencida con oración, fe y dependencia del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante responder de inmediato? Porque la oportunidad de servir puede perderse. El llamado de Dios requiere prontitud, como Isaías, que no dudó. ¿Cómo puedo cultivar un corazón como el de Isaías? Buscando la presencia de Dios diariamente, reconociendo la santidad divina y recordando que fui salvado para servir. ¿Qué enseña Isaías 6 verso 8 sobre el llamado ministerial? Enseña que el llamado proviene de Dios, no del hombre, y que se responde con disposición, no con excusas. Dios busca siervos que digan heme aquí antes de conocer los detalles de la misión. ¿Todos los creyentes tienen un llamado similar al de Isaías? No todos son profetas, pero todos tienen un llamado a servir y testificar del Evangelio.
El principio de disponibilidad aplica a todos los cristianos. ¿Por qué algunos llamados implican sacrificio? Porque el servicio a Dios muchas veces demanda renuncia a comodidades, seguridad personal y prestigio. Isaías fue enviado a un pueblo que no escucharía su mensaje. ¿Cómo saber si Dios me está llamando a una misión específica? A través de la oración, la confirmación en la palabra, la dirección del Espíritu Santo y las circunstancias que Dios pone en tu vida. ¿Qué papel juega la obediencia en el ministerio? La obediencia es clave. Un llamado sin obediencia no produce fruto. Isaías fue eficaz porque aceptó sin condiciones. ¿Por qué el llamado no depende de la capacidad humana? Porque Dios capacita a quien llama. Isaías se sentía indigno, pero Dios lo purificó y lo preparó. ¿Qué pasa si alguien rechaza el llamado? Dios puede usar a otra persona, pero quien rechaza pierde la bendición y el propósito que Dios tenía para su vida. ¿Cómo se relaciona este versículo con los misioneros actuales? Así como Isaías dijo: heme aquí, los misioneros responden al mandato de ir, aún sin saber todo lo que enfrentarán, confiando en Dios. ¿Es posible servir a Dios sin decir, heme aquí? No, porque heme aquí implica rendición total. Sin disponibilidad, el servicio será forzado, superficial y sin fruto espiritual. ¿Qué ejemplo deja Isaías a los líderes cristianos? Que un líder debe ser humilde, purificado, obediente y dispuesto, confiando en que Dios dirige su misión. Vida cristiana y práctica diaria. ¿Cómo aplicar heme aquí en mi vida familiar? Siendo un esposo, esposa, padre o hijo dispuesto a amar, servir y guiar según los principios de Dios, respondiendo al llamado de cuidar y enseñar en el hogar. ¿Cómo decir heme aquí en el trabajo? Siendo íntegro, honesto y testimonio vivo de Cristo, aceptando oportunidades para glorificar a Dios con el comportamiento y la excelencia. ¿Cómo responder al llamado de Dios en tiempos difíciles? Con fe y valentía, recordando que Dios es quien respalda y que la dificultad no anula el propósito divino. ¿Cómo influye este versículo en la toma de decisiones? Invita a consultar a Dios antes de decidir y estar dispuesto a seguir su plan aunque no coincida con el nuestro. ¿Por qué muchos dicen heme aquí con la boca pero no con hechos? Porque no han rendido completamente su vida o porque no confían en Dios. La disposición debe traducirse en acción. ¿Qué significa ser un cristiano disponible hoy? Significa estar abierto a servir en cualquier área que Dios pida: evangelización, ayuda social, discipulado, oración intercesora. ¿Cómo puedo enseñar a otros a decir heme aquí? Con el ejemplo personal, mostrando alegría en el servicio y enseñando la importancia del llamado bíblico. ¿Qué recompensa tiene responder al llamado? La mayor recompensa es agradar a Dios, cumplir su propósito y experimentar su presencia en la misión. ¿Qué pasa si tengo miedo de decir heme aquí? Es normal sentir temor, pero Dios fortalece al que obedece. El miedo no debe paralizar la fe. ¿Cómo puedo mantenerme fiel después de decir heme aquí? Con oración constante, estudio bíblico, comunión con otros creyentes y recordando siempre quién me envió. Heme aquí, envíame a mí. Señor Todopoderoso, Dios eterno y glorioso, hoy vengo ante ti con un corazón quebrantado y una voz que clama en lo más profundo: Santo, Santo, Santo eres tú, Señor de los ejércitos. Ante tu trono majestuoso reconozco que no hay otro como tú en los cielos ni en la tierra. Tu gloria llena toda la creación y tu santidad es infinita. Cuando pienso en tu grandeza, mi alma se postra en reverencia, y mis labios solo pueden pronunciar palabras de adoración. Padre, así como Isaías contempló tu gloria en el templo, yo también deseo contemplarte con ojos espirituales. Quiero experimentar tu presencia viva, quiero escuchar tu voz, quiero rendir todo lo que soy delante de ti. Porque tú eres digno de mi vida, digno de mi tiempo, digno de mis talentos, digno de todo lo que tengo y soy. Señor, al igual que Isaías, reconozco mi condición humana, mi debilidad, mis fallos, mis pecados que tantas veces me han apartado de tu propósito. Confieso delante de ti que necesito ser purificado, porque no puedo servirte con labios impuros ni con un corazón dividido. Ten misericordia de mí, Señor. Toca mis labios con el fuego de tu espíritu, quema toda impureza, limpia mis pensamientos, santifica mis motivaciones, porque no quiero servirte con doblez, sino con un corazón íntegro y rendido. Gracias por tu gracia, Señor, porque así como purificaste a Isaías con el carbón encendido, hoy tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Gracias por tu perdón que me hace digno.
No por mis méritos, sino por tu amor inmerecido. Hoy me levanto en tu presencia como alguien restaurado, renovado y dispuesto a obedecer tu voz. Señor, escucho tu pregunta que resuena en lo más profundo de mi alma: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Y sin dudar, con todo mi ser, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, te respondo: heme aquí, envíame a mí. No quiero huir de tu llamado, no quiero esconderme como Jonás, no quiero poner excusas como Moisés, no quiero mirar atrás como Lot, no quiero callar como Jeremías cuando tu fuego arde en el corazón. Aquí estoy, Señor, disponible, dispuesto, rendido a tu voluntad. No te pido, Señor, que me muestres todos los detalles del camino, solo te pido que camines conmigo. No te pido comodidad, te pido fidelidad. No te pido riquezas, te pido tu presencia. No te pido reconocimiento, te pido que tu nombre sea exaltado en todo lo que haga. Llévame donde otros no quieren ir, hazme hablar donde otros callan, hazme permanecer donde otros se rinden. Padre, dame la valentía que tuvo Isaías, dame la pasión que tuvieron los profetas, dame el amor que tuvo Jesús, dame el poder del Espíritu Santo para no predicar palabras vacías, sino mensajes que transformen vidas. Hoy intercedo, Señor, por aquellos que escuchan tu voz y dudan. Por aquellos que tienen miedo, que sienten que no son dignos, que creen que no pueden. Señor, tócalos, anímalos, llámalos con poder. Levanta obreros para tu mies, porque la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Haznos una generación que responde: heme aquí. Y cuando las pruebas lleguen, cuando el cansancio quiera detenerme, cuando el enemigo quiera desanimarme, recuérdame este momento en tu presencia. Recuérdame tu gloria, recuérdame tu voz, recuérdame que no fui llamado por hombres, sino por el Dios eterno que me dice: ve, yo estoy contigo. Señor, en tus manos deposito mi vida, mi futuro, mis planes, mis sueños. Todo lo rindo ante ti. Desde hoy y para siempre proclamo: heme aquí, envíame a mí. No miraré atrás, no temeré al mañana, porque tú eres mi guía, mi fuerza, mi luz y mi victoria. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.